Se las estaré haciendo llegar. ¿Para qué no me vas a llegar? Muy bien. La asistencia es importante, por favor. Hoy es primer día, yo sé que se complica un poco. Yo la asistencia la voy a tomar acá de plataforma, así que no vamos a ocupar tiempo hoy para esta situación. A ver si hay alguien aún pendiente de ingresar, ¿no? Muy bien. Bueno, buenas tardes. Ya ustedes pudieron ver en plataforma, mi nombre es Carlos Arsenio Pérez Chehuen, soy doctor en ciencias penales. Me han dado la oportunidad ya varios años de poder estar en este curso que es realmente muy interesante, tal y como les ponía yo en el mensaje de bienvenida, el curso de abusos deshonestos, incesto y relaciones paterno-familiares. Entiendo que estamos en una maestría de criminología con enfoque psicológico forense. Eso me hace pensar a mí, puede estar equivocado, pero me hace pensar a mí que aquí la mayoría son psicólogos, ¿verdad? Margarita Palencia me envió un mensaje acá, lo acabo de leer. Muy bien. Muy bien, entonces, pero sí me gustaría en el transcurso de la conversación que podamos tener, que me puedan ir indicando de alguna manera, pues su profesión, ¿verdad? Porque esto resulta ser muy importante al momento de dar alguna opinión, ubicarnos el enfoque que le estamos dando a cada uno de ellos. Les comento el grado académico que les decía, soy doctor en ciencias penales, pero actualmente integro uno de los tribunales de mayor riesgo en materia penal aquí en la ciudad capital. Previo a ello, fui juez de un tribunal de delitos contra el femicidio, violencia contra la mujer y violencia sexual, y anteriormente a ello fui juez en la jurisdicción de adolescentes en conflicto con la ley penal, es decir, he tenido esa variedad de funciones. Permítame un segundito, por favor. Sí, pero no te diga nada. 86. Muy bien, entonces les comentaba, va a ser importante para mí que en cada una de las primeras presentaciones que tengamos me puedan comentar esa profesión que ustedes tienen, porque eso es muy enriquecedor. Entiendo que la mayoría serán psicólogos, como les digo, pero me imagino habrá también trabajadoras sociales, no sé, pedagogas, abogados, abogadas en algún momento. Muy bien. El curso lo vamos a tener los días martes, tal y como está en la hoja de información. El horario es de 5 a 7 de la noche. Normalmente terminamos 7:45 para no utilizar el último momento y dejar un espacio ahí para preguntas y respuestas. No obstante lo anterior, yo hoy sí les voy a solicitar a ustedes su comprensión. Debo de terminar a las 6:15 porque tengo otro compromiso académico que es el último, casi que me están dando la estafeta. Termino un curso en una universidad hoy y inicio con ustedes, pero coincidieron estos dos, este martes con los dos cursos, entonces termino uno e inicio con ustedes. Y no crean que a ustedes les estoy quitando solamente a ustedes el tiempo, tendría que empezar a las 5:30 del otro, pero voy a empezar a las 6:15, ya informé también, pero eso para que nos dé tiempo a todos de conocernos, de platicar y de iniciar de esa manera el curso. Entonces solamente por el día de hoy vamos a terminar a las 6:15. Normalmente serán 6:45, 6:50 para empezar. No se preocupe, doctor, comprendemos, muy amables por su comprensión. Entonces, para iniciar, quisiera preguntarles, criminología, maestría en criminología, importante, a mí me fascina la criminología. Les comento algo, cuando yo hice mi examen vocacional hace muchos años, no les digo los años porque aquí si estudiamos presencial me dirían, hace tanto, ¿verdad? Lo primero que me salió no fue precisamente derecho, fueron ciencias sociales, sociología, y eso era lo que a mí realmente me llamaba más la atención, pero en segundo lugar salió derecho. Cuando mi papá me pregunta y me dice,
¿cuál es tu primera opción? Sociología. ¿Y cuál es el campo de la sociología? No le puede dar una respuesta para él satisfactoria. Y me dijo, bueno, y lo segundo, derecho. Pues vas a derecho, ¿no? El consejo de los padres de ese tiempo. Y yo encantado, porque realmente hay mucha relación entre una y otra. Pero ustedes saben que la sociología que estudia la criminalidad, en algún momento se le llamó sociología criminal. En Estados Unidos, sobre todo, recibió esa denominación, sociología criminal. Posteriormente fue formándose y adoptando su propio campo de estudio hasta conformar lo que ahora entendemos como criminología. Criminología, que es el estudio de una sociedad, pero desde un enfoque criminal. Por ello, el término criminología. Si a alguien le gusta la sociología y le gusta el derecho penal, combinan ambos y tenemos ahí los elementos necesarios para estudiar una criminología. Bien, ahora les consulto a ustedes, porque ustedes optaron ya dentro de la especialización de posgrado, optar por una criminología. ¿Qué entendemos nosotros por criminología? ¿Qué es la criminología? ¿Es la sociología criminal? Me va a decir, no se vale hablar. ¿Qué es la criminología? ¿Alguien que me quiera comentar? ¿Qué estudia la criminología? ¿Algún valiente? Doctor, buenas tardes. Primero Rosangélica y luego Claudia. La criminología, pienso, doctor, que es todo el estudio interno, es decir, endógeno del ser humano y todas esas evidencias, pues luego presentado ante ustedes, ¿verdad? Para ser considerado, ¿verdad? A la manera profesional según la resolución que ustedes van a dar. Excelente, muy bien. Gracias, licenciada. ¿Cuál es su profesión, licenciada Rosa? Disculpe. Doctor, soy psicóloga clínica, pero soy empresaria. Excelente, muy bien. Gracias, licenciada. Licenciada Claudia Yesenia, la escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Pues la criminología es el estudio de la conducta desviada del delincuente. Excelente, muy bien. Conducta desviada del delincuente. Ahí ya tenemos dos elementos bien interesantes para estudiar. La conducta que puede ser determinada, ¿no? Y vamos a ver todos esos elementos del determinismo, lo que determina a una persona que pueda cometer delitos. ¿Qué es lo que determina a una persona para que pueda cometer el delito? Su entorno, pero el entorno está en relación a su trabajo, a sus amistades, a la familia, ¿sí? Sus condiciones económicas, el determinismo, esa conducta. Y el delincuente, perfecto, es quien va a realizar la conducta criminal. Pero no nos olvidemos de 4 elementos fundamentales. Sí, ya lo decía, el delincuente, pero también tenemos que estudiar el delito. Saber qué es el delito, porque si vamos a estudiar la conducta del delincuente, ¿por qué le llamamos delincuente? Porque ha cometido una conducta que ha transgredido la ley penal del delito. Óscar Ricardo, lo escuchamos, licenciado. Buenas tardes, doctor. La criminología es la ciencia que estudia el delito, la víctima, el delincuente y el control social. Excelente, muy bien. Me presento, Óscar Ricardo Udón Gutiérrez, soy criminólogo, egresado de la Mariano Verdes. Excelente, muy bien, gracias. Licenciada Claudia, disculpa, usted no me comentó su profesión. Soy Dicky, igual que usted. Estará por ahí la licenciada Claudia, que dejó su manita levantada. Ay, perdón, doctor, es que fíjese que ando en la calle. Pero sí, soy abogada. Abogada, ¿verdad? Excelente, muy bien. Sí, eso es excelente. Bien, criminólogos, psicólogos, abogados, vamos a tener un curso que nos va a enriquecer mucho con todas con todos los aportes que vamos a hacer. Y ahora yo les preguntaría, ¿cuál es la relación entre la criminología y la política criminal? Porque lo que vamos a estudiar en este curso, abusos deshonestos, incesto, relaciones paterno-familiares, tiene mucha relación con una política criminal que se podría determinar. ¿Cuál puede ser la relación entre la criminología y la política criminal? Licenciada Claudia Yesenia, muy bien.
Perdone, doctor. Bueno, la política criminal son aquellas estrategias que se van a tomar para evitar el delito. Entonces, cuando nosotros estudiamos al delincuente, vamos a poder tener todos esos medios idóneos para poder evitar en sí que se cometan más delitos por medio de las políticas criminales y los factores con los que conllevan esa política criminal. Excelente, muy bien, perfecto. Todos estamos escuchando y poniendo atención a cada una de las participaciones porque cada una de ellas nos está dejando elementos muy importantes para poder trabajar. Muy bien, entonces veo que tengo una base muy importante, sólida para poder iniciar con esta primera parte del curso. Voy a empezar entonces con la presentación. Acá. Les consulto, ¿están viendo la presentación, disculpe? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Vamos a iniciar ya discutiendo esta temática y vamos a entrar de una vez a los contenidos, porque necesito que aprovechemos el tiempo al máximo en esta parte. Si hay algún dato que no está bien, me lo indican, por favor. No quisiera tener la página de introducción equivocada. Maestría en Criminología con enfoque psicológico forense. Curso Abusos deshonestos e incestos, relaciones paterno-filiales, aspectos generales del estupro como primer punto que vamos a ver el día de hoy. Les decía a ustedes que en la página de inicio los temas relacionados a la sexualidad siguen siendo un tabú, y un tabú a todo nivel, incluso a nivel académico. Relación de la criminología con la política criminal, y aquí vemos el desarrollo que debe tener estos dos elementos, y un tercero que es fundamental porque sobre él va a recaer la aplicación de todos los elementos que desde lo académico y lo legal van a informar a este sistema para que lo pueda aplicar en la realidad circundante, en la realidad que nosotros conocemos. Criminología, política criminal, y algunos textos dicen derecho penal, pero ya cuando uno lo estudia se da cuenta que no es el simple derecho penal, sino que es todo el sistema penal integrado. ¿Qué es lo que hace la criminología? Ya lo indicaron ustedes. La criminología va a detectar fenómenos criminales dentro de una sociedad. ¿A través de qué? Del estudio de los 4 elementos que nos decía ya el licenciado: la víctima, el delincuente, el delito y el control social. Vamos a ver, si nos da tiempo, cada uno de estos aspectos y qué es lo que vamos a entender por control social. Entonces la criminología, al hacer estudio de estos 4 elementos, evidencia, visibiliza fenómenos criminales. Al visibilizar estos fenómenos criminales, ¿para qué va a servir visibilizarlos? Si nos quedamos únicamente con una criminología teórica, una criminología doctrinaria, pues es para discutirlos en una reunión de profesionales, para platicarlos en clase, pero no pasa nada con ello. La criminología, para que tenga funcionalidad, debe dar el siguiente paso, que ya lo han dado y que se le ha denominado la criminología aplicada. La criminología aplicada es aquella que, habiendo evidenciado esos fenómenos criminales, nos pone en conocimiento de las políticas públicas de un Estado, para que a través de aquella política que tiene por objetivo darle una respuesta al fenómeno criminal, va a utilizar esa información para poder generar política criminal proveniente desde el Estado. Entonces la criminología evidencia el fenómeno criminal al tener la capacidad de ser una criminología aplicada, otorga esa información al Estado para que el Estado, a través de la política, recuérdense que la política criminal hay una amplia discusión ahí, si es una ciencia, si es una disciplina, si es una teoría, o si es simple y llanamente política de Estado. Yo les digo, yo me quedo con lo último, pues política de Estado. La política criminal, muy bonito que digan que es una ciencia que va a estudiar diversos elementos, pero al final es política, y la política proviene del Estado y es una política pública, informada por una serie de ciencias, pero sí siendo una política pública. Ya decía también la licenciada, en el sentido de que son todos aquellos elementos que tienen por objeto darle una respuesta al fenómeno criminal. Y cuando hablamos de darle una respuesta al fenómeno criminal, no solamente estamos hablando de una respuesta reactiva, que sería la punición o castigo de la actividad criminal, sino que también una respuesta preventiva.
utilizar todos aquellos elementos para poder prevenir el delito. ¿Qué va a hacer entonces la política criminal? Con toda la información, generar políticas públicas para prevenir y darle respuesta al fenómeno criminal. ¿A través de qué lo va a hacer? A través de orientar al poder punitivo del Estado. ¿Y cuál es ese poder punitivo? El sistema penal. Ese sistema penal integrado por el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho ejecutivo penal. Cada uno entendido como subsistemas. Cada uno es un subsistema. El derecho penal es un subsistema, el derecho procesal penal por lo consiguiente y el derecho ejecutivo penal también. Estos tres subsistemas, cuando se integran, conforman el sistema penal. ¿Qué contiene el derecho penal? El derecho penal está contenido por el poder punitivo del Estado, evidenciado a través de normas penales, Código Penal, leyes penales especiales. ¿Cuáles son estas leyes penales especiales? Aquí es importante que me puedan comentar. Conocemos el Código Penal. En el Código Penal están contenidos todos los delitos, están codificados dentro de este mismo. Pero aparte del Código Penal que contiene delitos, hay otras leyes que también contienen delitos. ¿Alguien me podría decir alguna de estas leyes que adicional al Código Penal también establece delitos y por lo tanto reciben esa denominación de leyes penales especiales? Porque contienen la configuración y la clasificación de esta conducta. Licenciada Claudia Yesenia, gracias. Gracias, doctor. Licenciado, sería la ley de armas y municiones, ley de narcoactividad, la ley de femicidio, entre otras. Muy bien. La ley de femicidio, exactamente, la ley contra el femicidio, violencia contra y otras formas de violencia contra la mujer. Excelente, muy bien. Estamos ahí. Estas son leyes penales especiales. Fíjense que la primera ley penal especial surge en el año de 1990 en Guatemala, que es la ley contra la defraudación aduanera. Anteriormente a ello, todos los delitos estaban contenidos en el Código Penal, bajo el principio napoleónico que establecía la codificación de cada una de las áreas. Dentro de estas codificaciones que se daban, Napoleón estableció, por ejemplo, el Código de Derecho Administrativo. Ahí están todas las normas administrativas, la codificación de las leyes civiles y se crea el Código Civil, y la codificación de las normas penales y se crea el Código Penal. Ese mismo ejemplo que establece Napoleón en Francia, le parece, es una excelente idea y lo toman todos los países. Sin embargo, la neocodificación, como se le llama actualmente, es aquella que determina que ya no caben, ya no lo soportan, ya no lo pueden contener un solo código, todas las normas penales especiales. Y por eso, tal y como señalaron las dos compañeras acá, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley de armas y municiones, la ley contra la narcoactividad, la ley contra la delincuencia organizada, son, entre otras, leyes penales especiales, porque contienen esos delitos. Eso configura apenas el sistema penal sustantivo. Ahora el sistema procesal penal, que es otro subsistema. En ese caso, se refiere a todo el proceso penal contenido en el Código Procesal Penal, acá sin un solo código que determina el proceso penal. Pero conocemos el proceso penal común y procedimientos especiales como el procedimiento abreviado, el criterio de oportunidad, uno muy conocido que se está escuchando actualmente como es el procedimiento especial de aceptación de cargos. Todos estos procesos que tienen por objetivo determinar la responsabilidad de una persona en juicio. Y si se determina la responsabilidad penal en juicio de una persona, entonces imponer la pena que establece el delito. Entonces, el sistema penal, el derecho penal sustantivo nos dice cuáles son los delitos y las penas. El proceso penal nos determina cuál es el proceso para juzgar a una persona de quien se señala ha cometido un delito. Y finalmente el subsistema del derecho ejecutivo penal. Antes este derecho se le llamaba el derecho penitenciario. Pero entendemos que hay varias penas, no solamente la pena privativa de libertad. Y cuando hablamos de derecho penitenciario, nos estamos refiriendo únicamente a centros penitenciarios, es decir, centros de cumplimiento de pena privativa de libertad. Pero hay otro tipo de penas. Está la pena de multa, por ejemplo. Ahora sabemos que también están el control telemático, que no necesariamente obliga a una persona a estar privada de libertad. Entonces, es más idóneo utilizar el término derecho ejecutivo porque se refiere a la ejecución de la pena. Y la ejecución de la pena no es solamente
prisión o el sistema penitenciario únicamente. También hay otras formas. Estos tres subsistemas integran el sistema penal. Al sistema penal lo orienta la política criminal en su funcionamiento. La política criminal tiene que tender a ser una política criminal democrática. Esto quiere decir que debe de procurar que haya garantías para las personas y que no haya un juzgamiento excesivo. Y la política criminal se informa para poder crear esas políticas públicas de la criminología. La criminología es quien le da toda la información, la enriquece de datos, de información, de conocimiento, para que con ese conocimiento la política o el Estado pueda generar su propia política criminal. Hemos escuchado muchas veces de que un mal gobierno, por ejemplo, es aquel que genera políticas que no tienen coherencia, que no son intrasistemáticas, que son contradictorias unas con otras. Y eso es cuando no se informa de las fuentes de vida. La política criminal debe informarse de una fuente específica que es la criminología, para que determine esos fenómenos criminales. Y la política criminal, ya con esa información, orienta el poder punitivo del Estado a través de las políticas dirigidas para el sistema penal. Ven qué importante es toda esta relación que se da y esta carrera, evidentemente, que ustedes están estudiando. Ahora, cuando le damos el enfoque psicosocial, que es muy importante, psicológico forense, propio de la rama del estudio de la psicología, entonces tiene todavía un plus agregado porque lo vamos a realizar en visión de esta ciencia en específico. Pero quedémonos en la primera parte del día de hoy con la política criminal, porque me resulta para mí muy importante que la entendamos para poder entender posteriormente la actitud del Estado frente a determinados delitos. El objeto de estudio de la criminología es el fenómeno criminal y lo entendemos de esa manera amplia, pero ya nos explicaba muy bien el licenciado que el fenómeno criminal está determinado por 4 elementos: delito, delincuente, víctima y control social. Cuando hablamos de control social nos referimos a los controles que establece una sociedad, para los integrantes de esa sociedad. Pueden ser controles formales y controles informales. Cuando hablamos de controles formales son las leyes, el sistema jurídico, el sistema penal en este caso. Esos son los controles formales. Y cuando hablamos de controles informales son los que se van desarrollando dentro de la vida de la persona, desde la familia, el colegio, la religión, el estudio, el trabajo, incluso esos son controles sociales informales, porque de alguna manera van estableciendo normas, pautas de conducta que nosotros debemos de continuar. Así como nos enseñan a comportarnos en nuestra familia, nos comportamos en el colegio y así nos comportamos después en el trabajo, en la universidad. Muy bien. Entonces decíamos, el objeto de estudio de la criminología es el fenómeno criminal, por lo que esta ciencia lo estudia desde una perspectiva criminológica. ¿Sí? El fenómeno criminal entendido como el delito. ¿Por qué es una perspectiva criminológica? Porque si lo estudiamos desde una perspectiva jurídica, o desde una perspectiva psicológica, o desde una perspectiva religiosa incluso, vamos a encontrar puntos diferenciales, pero desde una perspectiva criminológica es en función de el estudio efectivo en relación al fenómeno como fenómeno social que se da dentro de la propia comunidad, para poder asumir el tratamiento que le corresponde a este fenómeno. Vean que lo tratamos como fenómeno. El delito es un fenómeno social. Esto quiere decir que en tanto y en cuanto haya sociedad, haga delito. No podemos hablar nunca de eliminar el delito, porque el delito es propio de la sociedad. Para eliminar el delito hay que eliminar la sociedad. Pero eso obviamente no se va a hacer, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que buscar la manera es de reducir al mínimo la consecución o la realización de delitos, y que estos delitos que se realizan sean de los menos graves, es decir, los más leves que se puedan realizar. Eso es lo más que se puede pretender en una sociedad, nunca eliminarlos, porque eso, como les digo, en tanto haya sociedad, habrá delito. A su vez, dicho tratamiento debe comprender toda una política criminal integral, acorde al modelo de Estado que se procura consolidar. En nuestro caso, en el caso de Guatemala, esperamos un Estado constitucional y democrático de derecho. Y no es porque el doctor lo esté diciendo en este momento, la Constitución así lo determina. Si nosotros leemos los artículos, el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos dice qué tipo de Estado y qué tipo de gobierno debemos de tener.
Este artículo 140 nos dice Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Primero nos dice qué tipo de Estado, un Estado libre, independiente y soberano. Y luego nos dice qué tipo de gobierno, republicano, democrático y representativo. Para que sea un gobierno republicano, democrático y representativo, debe de haber supremacía constitucional. La propia Constitución así lo determina. Por eso hablamos de un Estado constitucional y democrático de derecho. Para ello, la política criminal debe orientar el actuar del derecho penal como última ratio. Es decir, ¿qué quiere decir última ratio? Que vamos a utilizar el derecho penal como último recurso para resolver un conflicto. Podemos utilizar toda la gama de alternativas que tenemos para resolver un conflicto. Los métodos alternativos de resolución de conflictos, mediación, negociación, conciliación. No se pudo esto y se llegó a la vía judicial. Bueno, entonces resolvámosla por la vía civil, por la vía laboral, por la vía administrativa. Y como último recurso, como última ratio, entonces sí, el derecho penal. Porque entendemos que el derecho penal es violencia del Estado. Entonces hay que aplicar violencia cuando se aplica el derecho penal. Imponer una multa es violencia. Privar de la vida a una persona es violencia, privar de la libertad a una persona es violencia. Entonces, cuando aplicamos el derecho penal, estamos aplicando violencia para resolver un hecho que inició por violencia. Entonces, debe orientar al derecho penal para que este realmente sea última ratio, soportado en una base técnica garantista, acorde a conocimientos sistemáticos derivados de la dogmática jurídica penal y congruente con los postulados del Estado constitucional y democrático de derecho. Muy bonito todo lo que se escribe, o muy complejo para algunos, o marcianos, me dirá alguien más. Todo esto que acaban de ver acá, soportado una base técnica garantista, acorde a conocimientos sistemáticos derivados de la dogmática jurídico-penal, quiere decir que tiene que ser un sistema que dé garantías a la persona. Tipo de garantías como derecho de defensa, juicio justo, debido proceso, presunción de inocencia. ¿Consideran ustedes que el derecho penal en Guatemala es democrático? El licenciado Javier González, disculpe, había dejado su mano levantada. No, le quería hacer una pregunta, doctor, mucho gusto. Igualmente, licenciado, gracias. Fíjese que yo, cuando estaba hablando ahorita de las sanciones que imponen por eso de las muertes y todo eso, y como yo veo muchos casos, yo soy investigador en el Ministerio Público. Entonces, yo siento que las multas, las sanciones que les ponen cuando las personas mueren debido a hechos de tránsito no son coherentes con lo mismo que usted estaba diciendo, de lo de que le quitan la vida. Por ejemplo, cuando las personas están en estado de ebriedad, aún así después consiguen llegar a acuerdos que no son buenos para las partes afectadas, pienso yo, ¿verdad? Y las multas que impusieron, por ejemplo, los de la Policía Municipal de Tránsito, la PMT, que por andar en estado de ebriedad, 5,000 quetzales. No sé cuánto, como cosas así muy, muy efímeras, pues muy, muy poco. Siento yo que no van acorde y siento que no se han estudiado o no se han reevaluado en el Código Penal, porque creo que ahí están las multas, ¿verdad, doctor? ¿O en el Código Procesal Penal? No, están en el Código Penal. Está en el Código Penal y en la Ley de Tránsito también, ¿verdad? Porque ahí se determinan algunas cuestiones propias de ello, derivado del reglamento. Recuérdense de que si se detiene a una persona en estado de ebriedad, es una responsabilidad de conductores. Si la persona, como consecuencia del estado de ebriedad en el que estaba, atropella a una persona y la lesiona o la mata, en este caso el delito cambia y será lesiones culposas o homicidio culposo. En ese caso, pues las penas se van a agravar. Acá debemos de recordar algo que establecía Jesús María Silva Sánchez, un escritor español, en el sentido de que nosotros vivimos en la sociedad de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros estamos en una sociedad en donde aceptamos los riesgos que esta propia sociedad moderna nos está otorgando. Por ejemplo, que pase un avión por encima de una sociedad es un riesgo.
Imagínense que ese avión se desplome y cuántas muertes va a causar. Pero ¿quién ha ido a poner acá una denuncia a un tribunal o plantear una inconstitucionalidad ante la CC por el paso frecuente de los aviones? No lo hacemos porque sabemos que estamos en una sociedad de riesgo, pero es un riesgo calculado. Ahora bien, si con nuestra actitud nosotros incrementamos ese riesgo ya permitido, entonces se sanciona a una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que manejar un vehículo es un riesgo permitido. Es un riesgo porque tanto es el riesgo para los peatones como para la propia persona que va conduciendo. Si nosotros ese riesgo lo incrementamos, puede ser a través de ingerir bebidas alcohólicas, eso ya nos genera a nosotros una responsabilidad penal. Y por eso muchas personas dicen, pero yo no había atropellado a nadie, yo manejo así, llego bien a mi casa y de todas formas me detuvieron y me pusieron una multa. Pone la multa por ese riesgo incremento, ese incremento del riesgo que se está dando. A eso en derecho penal se le llama la imputación objetiva, imputar objetivamente responsabilidad penal a una persona. Entonces, frente a esta imputación objetiva, lo que dice el licenciado Javier González es muy cierto. Deben de haber sanciones incluso más drásticas cuando realmente se pone en peligro la vida de una persona. Pero también de la misma manera se debería de actuar procesalmente en contra de aquellos delitos denominados de cuello blanco, que le hacen un gran daño al país, los delitos de corrupción. No es posible que se sancione a una persona por un robo de 1.000 quetzales y termina 4 años privado de libertad, y aquellos que se llevan millones de quetzales de las arcas nacionales no pasan un día privados de libertad. Entonces, tenemos que ver, y eso lo vamos a platicar, cómo el sistema penal funciona en sentido inverso, ¿verdad? Mikhail Dostoyevsky, Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, escritor ruso, ha escrito libros muy interesantes. Si ustedes tienen la oportunidad de leer un libro que se llama Crimen y Castigo de él, es bien interesante ese libro. Pero dentro de todo lo que él escribió, en una oportunidad estableció, para conocer a una sociedad basta con conocer sus cárceles. Y esto es así, porque cuando nosotros vamos a una cárcel, vamos a ver qué tipo de sociedad es. Si entra una persona a la cárcel aquí en Guatemala, se van a dar cuenta que somos una sociedad que discrimina a los indígenas, que discrimina a las personas de bajos recursos, que discrimina a quienes no saben leer y escribir. Y el derecho penal termina convirtiéndose en lo que señaló Zaffaroni. Zaffaroni dijo, el derecho penal es como una tela de araña. Una tela de araña porque capta a los bichos más pequeños, pero es destruida por completo cuando pasa un animal grande. Cuando pasa un gato, cuando pasa un perro, cuando pasamos nosotros, destruimos una tela de araña. ¿Sí? No nos logra captar la tela de araña. Pero pasa un bichito pequeño, una hormiga, una mosca, entonces sí la capta esa tela de araña. Pues así es el derecho penal. Capta a los bichos más pequeños, pero es destruida por los animales más grandes. En este caso, por el poder político, poder económico. Licenciada Claudia Yesenia, disculpe, yo veo que tiene su mano levantada, no sé si nos quería comentar algo. O se había quedado nuevamente levantada. Muy bien, vamos a continuar en esta parte entonces. Bien, les comentaba entonces el derecho penal como última ratio. En los estados que se denominan democráticos de derecho, que esa es la pretensión que tiene el Estado de Guatemala, el fin último no podrá ser otro que la realización y positivización efectiva de los derechos humanos reconocidos por las constituciones nacionales y por instrumentos de carácter internacional. Que lo que se pretende es construir un Estado democrático constitucional de derecho. Muy importante, fíjense que los estados han ido poniéndose estos apellidos para hacerlos más legítimos frente a sus propios ciudadanos. Un estado, primero, el estado es una institución jurídico-política en donde convivimos todas las personas que conformamos una sociedad. Está constituido por diversos elementos. Un orden jurídico, en todos estos elementos se establecen a un estado. Es democrático porque tiene que ser representativo, tenemos que elegir autoridades que nos van a representar. Y la propia elección también es algo democrático, porque eso permite la alternabilidad en el poder, algo muy discutido en los últimos meses acá en Guatemala, en el sentido que
derecho penal, última ratio, ¿sí? Hay otros elementos que pueden resolver alguna problemática. Un problema electoral tiene que ser resuelto por leyes electorales, no puede ser resuelto por el derecho penal. Y si es a través del derecho penal, porque tiene competencia, hay una fiscalía de delitos electorales, no sé por qué la FECIN está actuando allí. Pero esos son otros 20 centavos, ¿verdad? Otro tipo de historia. Y constitucional porque debemos de establecer la primacía constitucional. Cuando hablamos de primacía constitucional, eso es muy importante porque determina que frente a cualquier norma va a prevalecer la Constitución. Por eso la Constitución siempre tiene que ser la norma principal y primordial que nosotros tengamos a la vista. Porque cuando hay un choque aparente de normas, siempre va a prevalecer la norma constitucional. Por eso existe una Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que se llega a discutir ante la Corte de Constitucionalidad? Que una norma, que un procedimiento, que un acto contradijo a la Constitución. Y si así lo hizo, entonces se tiene que hacer prevalecer la norma constitucional. Por eso intentamos ser un Estado democrático y constitucional de derecho. En la actualidad fluctuamos entre la desesperación y el autoritarismo, partiendo de lo que nos decía ya el licenciado. Pero en ambos casos la sensación y convicción mayoritaria es que no hemos hallado aún el modo, las ideas ni las estrategias, tampoco las herramientas, que nos permitan ser eficaces en el control de la criminalidad, sin tirar por la borda libertades públicas esenciales. Vean, eso es fuerte señalarlo, porque fluctuamos entre la desesperación y el autoritarismo. ¿Hacia dónde queremos ver este tema de la desesperación y el autoritarismo? Sucede muchas veces, y eso pasa con el sistema de justicia, que de un lado tenemos a una sociedad punitiva que pide y exige castigo, y por el otro lado tenemos a instituciones gubernamentales o no gubernamentales ultra y súper garantistas que no quieren, pero que ni se les toque un pelo a las personas indicadas de un delito. Entonces estamos frente a esas dos situaciones, ¿verdad? Total autoritarismo y total permisividad. El organismo judicial, los jueces, muchas veces, y el sistema penal en su conjunto son los que tienen que encontrar ese punto de equilibrio. Algunos, por ejemplo, y lo he visto muy frecuentemente, hablan y comparan el Estado de Guatemala con el Estado de Salvador, la gestión de Bukele con la gestión de los presidentes de acá. Siempre va a ganar Bukele, pues, porque lo ponen a compararse con lo que nosotros siempre elegimos, que elegimos al peor cada 4 años, ¿verdad? Creímos que habíamos electo al peor y a los 4 años nosotros mismos nos ganamos, ¿verdad? A ver si en esta oportunidad cambia esa circunstancia, pero habría que verlo ya realmente en el desarrollo de funciones. Bukele es aplaudido por muchas personas, pero desde un punto de vista meramente jurídico, muchos ya están viendo de que va a parar y va a finalizar todo esto en la Corte Penal Internacional por la clara violación a los derechos humanos que ha estado cometiendo. Todo el sistema punitivo que está utilizando en El Salvador está funcionando, pero a costa de un valor muy grande, que es haber roto muchas libertades y derechos humanos, no digamos de las personas que cometen delitos de mareros o pandilleros, porque ellos al final pues merecido tienen todo el castigo que reciben. Lo que sucede es que te vende el sistema como efectivo, pero realmente no hay filtros ahí. Y una persona inocente, una persona que no ha cometido un delito, puede irse dentro de este proceso y muy complicado que salga en El Salvador. Ya tenemos acá muchas experiencias de guatemaltecos que han viajado a El Salvador, han tenido problemas legales y sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos están allá con una grave dificultad para poder regresar al país por esta posición muy autoritaria y de no observancia de muchas garantías procesales que se están dando en El Salvador. Como le reitero, para muchos puede ser efectivo y lo aplauden, pero desde un punto de vista de un Estado realmente democrático, de derecho, hay una grave violación a derechos humanos ahí. Compartiendo esta parte. Por favor, si hay dudas, yo cuando estoy con la presentación no lo logro ver, así que abran su micrófono, no hay ningún problema y me interrumpen.
El sector de la política pública que debe proveer una cuota importante de ideas y acciones para ese cometido de la política criminal. Sin embargo, ella se encuentra atrapada en un universo conceptual que le impide cumplir con ese cometido. Ya les decía yo, todavía se desgastan discutiendo si es una ciencia, si es una disciplina, si es una teoría, si es una escuela o si es una política como tal. La política criminal es una política de Estado que debe de prevenir y combatir el fenómeno criminal. Y es así como lo definimos. La política criminal es el conjunto de decisiones, instrumentos y reglas que utiliza el Estado para orientar el poder penal, es decir, la coerción estatal, con el objetivo de prevenir, hacer frente y dar una respuesta al fenómeno criminal. Licenciado, ¿qué es el fenómeno criminal? Es el delito, sí. Si ustedes se dan cuenta, acá en Guatemala el término es delito, el término legal, no utilizamos el término crimen. Puesto que se puede utilizar el término en cualquier actividad académica, de estudio profesional, pero en la ley el término crimen no está. Aquí utilizamos el término delito o delincuencia. De hecho, la ley contra la delincuencia organizada utiliza ese término, delincuencia organizada, no dice ley contra el crimen organizado. Cuando nos adentramos un poco en esta discusión, nos damos cuenta que se le llama crimen al delito grave. Entonces, por ejemplo, el genocidio, acá está como un delito, pero en cualquier otra parte del mundo ese es un crimen, porque es un crimen grave, un crimen de lesa humanidad. El feminicidio, en el mismo sentido. Diferente femicidio con feminicidio. Femicidio de la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer provocada por un hombre. Feminicidio es la muerte violenta de una mujer o del sector de mujeres con aquiescencia, tolerancia, permisividad o incluso participación del Estado como política de Estado. Eso es mucho más grave, conlleva responsabilidad del Estado. Y se equipara el feminicidio con el genocidio en cuanto a que es la muerte de este sector de mujeres con la tolerancia del Estado. Entonces, ustedes se han dado cuenta que muchas veces se confunden los términos. Por decir femicidio, decimos feminicidio, pero son conceptos totalmente diferentes. Muy bien. Entonces, el objetivo básico de la política criminal es dar una respuesta a la criminalidad. La política criminal se compone de 3 elementos: el poder penal, que es el poder punitivo del Estado, el fenómeno criminal como un elemento que estudia la criminología, que es el delito, y la respuesta al fenómeno criminal, que es esa misma política criminal que orienta al poder punitivo del Estado. ¿Qué es el poder penal? Es el poder del Estado de castigar. A esto se le llama en derecho penal jus puniendi, derecho de sancionar o derecho de castigar. Punibilidad es castigo. Y eso yo me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, íbamos a ver aquella película de Marvel. Y se recuerdan que había un superhéroe que se llamaba Punisher. Punisher, traducido al español, es el castigador, es decir, punibilidad es castigar. Punisher en inglés es castigar, castigador. De ahí viene ese término. Entonces, el jus puniendi, la punibilidad es castigo, la capacidad que tiene el Estado de castigar. El Estado tiene muchas formas de responder a conflictos sociales, es decir, de gestionar la conflictividad, pero entre una de ellas, y la más grave y la más violenta, es el derecho penal, porque esta va a limitar derechos de una persona. Cuando se le impone una multa a una persona, estamos limitando su derecho al patrimonio. Cuando le imponemos la privación de libertad, le estamos limitando el derecho de libre asociación, el derecho de asociación con la familia, el derecho a la libertad, por supuesto, el derecho a la libre locomoción, es decir, conculcamos derechos a través de las sanciones que impone el derecho penal. No digamos cuando estaba vigente la pena de muerte, y ahí conculcábamos el derecho a la vida, uno de los derechos más trascendentales del ser humano. El fenómeno criminal. Es necesario tener claro que es la política criminal la que decide llamar crímenes en sentido amplio a determinados conflictos sociales. El concepto de crimen se configura a partir de múltiples criterios y de un modo diferente en cada sociedad. Por eso es que Alberto Martín Binder, él es un penalista argentino, indica que siempre existirán diferencias de criterios, tanto en sentido sincrónico entre una y otra sociedad, como en sentido diacrónico entre una y otra época. Esto quiere decir que el fenómeno criminal o el delito es relativo. Va a determinar de las épocas en las que vivimos o de las sociedades en las que vivimos.
Por ello es que si observamos cómo conductas que antes eran lícitas ahora se encuentran prohibidas y conductas que antes constituían delito ahora son irrelevantes penalmente. Un ejemplo de ellos es el adulterio y el concubinato. Lo que se considera delito en un país no es un delito en otro. Por ejemplo, la forma de vestirse de acuerdo a los países musulmanes. Veamos esta parte, porque eso es muy importante de acuerdo al curso que vamos a estudiar. Vamos a hablar sobre incesto. Y ustedes me dirán si en Guatemala el incesto es considerado delito o no es considerado delito. Y si en otros países es considerado delito o no. El estupro, ¿es considerado delito o no es considerado delito? Fue derogado del Código Penal o no fue derogado. ¿Sí? Entonces, algo que quiero que les quede claro en esta primera clase. El fenómeno criminal, es decir, el delito, es una decisión relativa de parte del Estado. El Estado, a través del poder legislativo, es decir, de los diputados, va a determinar qué va a considerar delito acá y qué no va a considerar delito. Por ejemplo, las distinguidas licenciadas que abrieron su cámara, pude observar la manera en que estaban vestidas, y una manera adecuada para una tarde académica y participar en una reunión por Zoom. Pero así como ustedes están vestidas, se visten, por ejemplo, en Afganistán, eso allá será no solo un delito, sino que un pecado también, porque va en contra del Corán y va en contra de las leyes establecidas en este país, que es un país teocrático. Toda vez de que la ley fundamental, que aquí sería la Constitución, es el libro sagrado de ellos, que es el Corán. Entonces, lo que es delito en Afganistán no lo es aquí en Guatemala, por ejemplo. Entonces, eso ya nos muestra una relatividad del delito, en este caso sincrónico, entre dos sociedades de la misma época, pero con costumbres diferentes. Anacrónico, decía también Alberto Martín Binder. Lo que fue delito antes ya no lo es ahora. El adulterio y el concubinato, aparte de ser excusas o condiciones para pedir el divorcio, también eran considerados delitos. Obviamente se derogaron porque eran dos delitos que establecían una clara violación al derecho de igualdad para la mujer. ¿Por qué razón? ¿Quién cometía el delito de adulterio? La mujer. Ese delito decía que la mujer casada que tuviera relaciones sexuales con otra persona en la calle, en la casa, donde fuera, cometía el delito de adulterio. Entonces era una causal de divorcio y también el esposo podía iniciar un proceso penal por ese delito. El concubinato era el delito que cometía el hombre, para intentar equiparar, y decía que cometía concubinato el hombre dentro del el hogar conyugal, tenía relaciones sexuales con otra mujer. Dentro del hogar conyugal, ¿quién iba a ser loco de llevar a una mujer y tener relaciones dentro de la propia casa? Es decir, dejaba al hombre con total libertad para que pudiera hacer todo lo que quisiera en la calle, eso sí, respetando la casa. Pero a la mujer, a través del adulterio, se le sancionaba si tenía relaciones sexuales dentro o fuera de la casa. Ahí ven ustedes una clara desigualdad en relación a la manera en que se trabajaba la sexualidad del hombre y de la mujer. Casi que estaban convalidando con la ley lo que decían las abuelitas, ¿se recuerdan? El hombre es tu esposo de la puerta para dentro de la casa, de la puerta para afuera, él es libre y es soltero. Y así lo estaban manejando las leyes. En cambio, para la mujer la sexualidad era trabajada y vista de una manera diferente. Derogaron esos delitos, pero hace 50 años esas conductas eran delictivas, ahora ya no. En la misma sociedad, lo que antes era delito, ahora ya no lo es. Afganistán, Guatemala, lo que es allá delito, aquí no lo es. El delito es relativo, no es el mismo para todos. Por eso es que Barata establece una diferenciación en cuanto a Alessandro Barata, que es criminólogo italiano, establece una diferenciación y establece que existen dos clases de delitos: los delitos naturales, que establece Barata, y los delitos artificiales. Para Barata, los delitos naturales son aquellos que se sancionan en todo tiempo, en todo momento, por toda sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es el primer delito que contiene la Biblia? Si alguien se recuerda, ¿cuál es el primer delito que contiene la Biblia? ¿Qué fue lo primero quién cometió un delito? ¿Me recuerdan? ¿Quién mató a Caín? ¿Podría ser el adulterio, doctor? No. El adulterio todavía no lo habían cometido, ¿se recuerda? Sí. Habla
habla de adulterio, efectivamente, pero el primer delito es el delito contra la vida. Cuando Caín mata a Abel, ¿sí? Ese, ahí nuevamente hay que hacer la reforma. El primer delito que contiene la Biblia es el asesinato de Caín contra Abel. Y el asesinato, el homicidio, es decir, todas aquellas conductas que provocan la muerte de una persona, es sancionado en toda sociedad. No hay sociedad que no castigue un delito contra la vida. No hay sociedad que no castigue un delito contra la libertad sexual. Y aquí lo vamos a ver nosotros, ese tipo de delitos. Delitos que violentan la libertad sexual y que violentan la indemnidad sexual. Ya lo vamos a ver despacio. Los delitos contra el patrimonio, robo, hurto, estafa, todos esos también son sancionados todo tiempo y en todo lugar. Esos son los llamados delitos naturales, establecidos con ese nombre por Alessandro Barata. Y están los delitos artificiales que dice Alessandro Barata, todos aquellos delitos que van surgiendo en una sociedad por la propia evolución y desarrollo de ella. Así como aparecen, desaparecen. Por ejemplo, actualmente hay delitos cibernéticos. Sí, hay delitos cibernéticos. Hace 200 años había, ¿no? Pues no había tecnología hace 200 años para esos delitos cibernéticos. Ahora sí los hay. Dentro de 200 años habrán delitos aduaneros, por ejemplo. Si se logra la integración aduanera de los países, pues ya no van a haber aduanas y por lo tanto, si ya no hay aduana, ya no habrán delitos aduaneros. Entonces, estos delitos aparecen y desaparecen. A estos delitos les llama Alessandro Barata delitos artificiales. Aquellos delitos, por ejemplo, contra el derecho de autor, los delitos de narcoactividad, en algún momento podría legalizar el consumo de algunas sustancias y desaparecen estos delitos. Entonces, estos delitos que aparecen y desaparecen son los llamados delitos artificiales. Pero aquellos delitos que son sancionados en todo tiempo, en todo lugar, por toda sociedad, son los llamados delitos naturales. Normalmente son aquellos que atentan contra la vida, que atentan contra la integridad física de las personas, lesiones graves, lesiones físicas. Aquellas que atentan contra la libertad sexual, como es la violación, la agresión sexual. Y de alguna manera también pues, que atentan contra la indemnidad sexual, que ya lo vamos a ver despacio, pero que tiene que ver mucho con el delito de incesto. Por eso esta parte introductoria me parece a mí importante y fundamental. Bien. El delito, el fenómeno criminal, compañeros y compañeras, entonces lo vamos a entender como algo relativo. Es una definición relativa. La definición del fenómeno criminal. Ahora bien, si la definición del fenómeno criminal es relativa, esto significa que existe un proceso de selección de aquellos conflictos que van a ser considerados como delitos, es decir, conflictos criminalizados, y de esta forma el sistema penal pueda orientar toda su energía a aquellos conflictos de gran trascendencia social, ya sea porque afecta a bienes jurídicos fundamentales como la vida o la libertad en el caso de los secuestros, o porque tiene graves repercusiones para la vida social como las conductas contra el medio ambiente que puede afectar la salud de toda una población. Entonces, la definición de lo que es delito es una definición relativa. Esto lo define el poder del Estado, el poder legislativo. Y dentro de esos delitos que se establecen, hay una forma de seleccionar aquellos que el Ministerio Público y los juzgados y tribunales del país van a perseguir, que son los más graves, los de mayor impacto social. No se van a perseguir todos los delitos, únicamente aquellos que son resultado de lo más grave. Si yo les preguntara a ustedes, no es aquella pregunta de el libro libre de pecado que lance la primera piedra, ¿verdad? Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes nunca ha cometido un delito? Una cosa es que los hayan descubierto y los hayan procesado, ¿verdad? Probablemente a ninguno de nosotros. Pero de cometerlos, ¿quién no ha cometido un delito? Recuérdense que existen los delitos contra el honor, ¿verdad? Calumnia, injuria, difamación. Hay 4 amigos viendo un partido de fútbol y se ponen a platicar de lo bonito que sería que las suegras pasaran inmediatamente al paraíso. Y conspiración para algún delito, ¿no? ¿Quién ha tomado algo de la oficina y lo ha devuelto un día después, pero que iba a servir porque al hijo, al nieto, al sobrino, al hermano, a última hora dijo que necesitaba algo y hay que llevar algo de la oficina, ¿verdad? Hurto de uso. Es decir, es muy probable que todos nosotros hayamos cometido más de algún delito, pero no son de alto impacto.
y por lo tanto el sistema selecciona únicamente la persecución de aquellos delitos que son considerados de alto impacto y deja los demás delitos para que sea resuelto otra vía. Por eso es que existen medidas desjudicializadoras, criterios y enfocarse el derecho penal únicamente en aquellos que son los más graves. Licenciada Rosangélica, la escuchamos. Cuando usted se refiere a los delitos que son normalmente, en este caso, procesados, ¿serán los mismos que están como los 10 mandamientos, doctor? Porque si veo y uso la lógica, ¿verdad? No matarás, no robarás y algo así, ¿verdad? Entonces, en ese orden, ¿podría ser también la manera como son juzgados? Sí, efectivamente, cuando nosotros vemos, miren, nosotros somos una sociedad judeo-cristiana occidental, entonces nuestro libro sagrado, básicamente, para nosotros como sociedad es la Biblia, y la Biblia compuesta por dos partes. El Antiguo Testamento, el nombre correcto son escrituras hebreas, arameas, y el Nuevo Testamento, que su nombre correcto son escrituras griegas cristianas. Dentro de ellos, en el Antiguo Testamento, está la ley mosaica, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el decálogo mosaico que se le llama. Y como bien indica la licenciada Rosa Angélica, ahí se determina aquellos derechos que son considerados de alto impacto, porque impactan a la sociedad y que son desde ahí mismo un estudio para los derechos naturales. Obviamente, como son mandatos de Dios hacia el ser humano, Dios, un ente superior, frente al ser humano, un ente inferior, es un mandato. Por eso dice, no matarás. El legislador en una sociedad no se pone en la posición de Dios, sino da órdenes. Él establece hipótesis. Por eso es, el tipo penal dice, quien diere muerte a una persona será sancionado con prisión de 25 a 50 años. Por ejemplo, es una hipótesis, quien diere muerte. No dice, tú ciudadano guatemalteco no matarás, tú ciudadana guatemalteca no robarás, porque son mandatos de Dios hacia el ser humano y lo otro es una construcción jurídica de la ley. Hipótesis, quien diere muerte, quien se apropiare de cosa ajena. No dice no lo hagas, dice que si lo hicieres vas a ser sancionado. Lo deja como una posibilidad. Pero sí, efectivamente, ahí encontramos esos primeros delitos naturales y que son de grave impacto para una sociedad. Solamente recuérdense que solo nosotros los hombres tenemos 10 mandamientos, las mujeres tienen 9. Por aquel mandamiento que dice no desearás a la mujer de tu prójimo. Yo no he visto ahí que diga no desearás al hombre de tu prójima. No sé por qué no igualaron ahí, pero solo nosotros tenemos la totalidad. Discriminación de género, doctor. Por una cuestión de género, definitivamente nos dejaron 10 mandamientos en contra de los 9 que tienen ellas, pero está ahí. Ahí vamos a compensarlo de alguna manera. Perfecto, entonces sí, podemos ver esos delitos que son perseguidos en una sociedad con mayor fuerza que devienen directamente de los 10 mandamientos en el caso nuestro. Por ejemplo, el no matarás. ¿Qué delitos contra la vida conocemos nosotros? Homicidio, asesinato, parricidio, femicidio, infanticidio, incluso el aborto. No robarás, delitos contra el patrimonio. Robo agravado, hurto agravado, estafa, extorsión, chantaje, todos estos. No mencionarás, nombre de Dios, hermano. no mentirás, calumnia, injuria, difamación, falso testimonio, perjurio. Como si se dan cuenta, de allí devienen todos estos delitos que nosotros encontramos en el Código Penal. Vamos a ver nuevamente por acá. La primera parte ya la vamos a terminar. Entonces, si el fenómeno criminal es relativo, la respuesta al fenómeno criminal también será una definición relativa, en consideración a que el Estado no siempre ha utilizado los mismos mecanismos para responder ante los delitos. De un análisis de las penas a través de la historia, confirmamos que no siempre han sido las mismas ni tampoco han tenido la misma intensidad. Ejemplos acá. En el derecho penal guatemalteco se encuentran eliminadas las penas corporales, así como en otras regiones de Europa, por ejemplo. El tema de la pena de muerte ya ni siquiera se discute porque fue abolida hace años en la mayoría de los países. Acá fue recientemente. Vean, nuestro Código Penal no contempla penas corporales. Sin embargo, ayer estaba viendo yo un video en donde se acaba de aplicar una sanción
del derecho indígena en donde latigaron a una persona. Entra la discusión acá, eso es violatorio a los derechos humanos, las penas corporales, las penas infamantes, de infamia, son violatorias a los derechos humanos. Ese castigo maya ya es violatorio de derechos humanos o es una tradición ancestral y por lo tanto se respeta como derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay que entrar a debatir esa parte. ¿A quién le aplica el derecho indígena? La respuesta sería clara y sería a los indígenas. Bueno, pero ahí hay otra discusión. ¿Quién se considera indígena? ¿Quién se asume indígena? ¿Quién es indígena? ¿Quién siendo indígena rechaza ser indígena? Sí, entonces es toda una discusión porque el derecho indígena se va a aplicar a aquel que se considere indígena. ¿Y qué pasa si, como intentó hacerlo Ríos Montt, ¿verdad? Que dijo, yo soy indígena y quiero que me juzguen por el derecho indígena de Huehuetenango? Pero yo no, aquí no le vamos a aceptar esa parte. Es un tema bastante interesante, pero al mismo tiempo muy bien. Entonces, las respuestas serán también relativas. Y aquí vamos a eso que señalábamos. Delitos de cuello blanco, delitos comunes, delitos sexuales, no siempre han sido respondidos por parte del Estado de la misma manera, por esa misma relatividad que existe dentro de las normas. Esta apertura a nueva forma de responder al fenómeno criminal obedece al reconocimiento de que la persecución penal es una actividad estatal que involucra grandes recursos del Estado y de la cual se espera un resultado concreto. ¿Qué es lo que esperamos nosotros con la respuesta del Estado al delito? La disminución de la violencia social en su conjunto, dar respuestas a las necesidades de la tutela de la víctima y limitar la intervención del Estado sobre el ciudadano infractor. Esto es lo que se pretende a través de la aplicación del derecho penal. Fundamentalmente, disminuir la violencia. Vean, una sociedad conflictiva no es malo. Está bien que sea una sociedad conflictiva porque es una sociedad viva, es una sociedad que intenta resolver sus problemas, es una sociedad en donde todos pueden hablar y como todos pueden hablar y todos pueden opinar, hay conflicto en cuanto a lo que se pretende. El problema no es una sociedad conflictiva, el problema es una sociedad violenta. Porque una sociedad violenta es aquella sociedad que no le dio una respuesta adecuada a los conflictos que se presentaron. No supo gestionar y administrar la conflictividad. Y la conflictividad se le salió de las manos. Siempre se ha considerado que un delito es un conflicto criminalizado, es un conflicto en donde no se le dio la respuesta debida. Y como no se le dio la respuesta debida, entonces la respuesta fue violenta. Cuando hay un conflicto, el mismo se va a resolver de una forma adecuada, de una forma negociada o de una forma violenta, pero siempre se va a resolver un conflicto. Eso implica que el Estado debe seleccionar los casos en los que va a intervenir, puesto que de lo contrario se vería desbordado por la conflictividad social. Imagínense que el Estado intentara resolver todos los conflictos. Únicamente va a determinar en dónde va a resolverlos. Y los demás va a dejar que la propia sociedad con sus propios mecanismos logre resolverlos. Por eso no es bueno que el derecho penal esté creando delitos por crearlos. A eso se le llama inflación del derecho penal, donde todo se quiere resolver a través de la ley penal. Todo se quiere resolver por denuncias del Ministerio Público, cuando hay otras alternativas de resolver los conflictos. Pero todo tiene que ser amenaza penal. ¿Qué sucede entonces? El sistema penal se desborda porque no puede responder ante tanta exigencia. Sin embargo, para que el Estado pueda optimizar sus recursos, debe de realizar una selectividad racional y no caótica, que oriente el sistema penal a los conflictos más graves. Porque si dejamos que la selección la haga el propio sistema, entonces va a seleccionar los más fáciles, ¿verdad? Resolver los conflictos más fáciles y va a dejar los más graves ahí en el olvido. Por eso la ley misma determina cuáles son los casos que puede seleccionar el Ministerio Público para investigar y cuáles puede seleccionar para darles una salida diferente. Por ello, para aplicar el criterio de oportunidad del procedimiento abreviado, la mediación, la conversión, son aquellos delitos que no tienen tanta afectación y gravedad ante la sociedad, que son penas entre 1, 3, 5 años como máximo. Ahí se puede utilizar estos mecanismos. De lo contrario, se deberá de utilizar el procedimiento penal común. Acá tenemos
4 leyes. Y estas 4 leyes son las que deben de informar una adecuada política criminal. En primer lugar, por el principio de supremacía constitucional, tenemos a la Constitución Política de la República de Guatemala. El Código Penal, donde están contenidos todos los delitos, y ahí, aquí dejo el Código Penal, pero evidentemente también están incluidas las leyes penales especiales. El Código Procesal Penal, que nos indica todas las garantías que se deben de respetar en un proceso penal, presunción de inocencia, debido proceso, derecho de defensa, juez natural, oralidad en el proceso penal, todos estos elementos. Y la ley del régimen penitenciario, que determina la manera en que se va a desarrollar la situación de una persona privada de libertad. Estas 4 leyes tienen que tener coherencia intrasistemática entre sí. Alguien lo señala una analogía, por ejemplo, como una mesa con 4 patas. Y cada una de estas leyes es una pata. Sin embargo, yo les digo, el Código Penal de Guatemala es del año de 1973, cuando se redactó. En ese momento Guatemala vivía toda una época de gobiernos militares. Y como dice Muñoz Conde, toda normativa jurídica tiene un contexto político. Y el contexto político era de seguridad nacional por el tema contra insurgentes. Entonces el Código Penal es de una visión de seguridad nacional militar. La Constitución Política de la República de Guatemala se creó en 1985, cuando se redactó y entró en vigencia en 1986, con la apertura del proceso democrático el 14 de enero de 1986, cuando Marco Vinicio Cerezo Arévalo, primer presidente electo democráticamente en el país en esta nueva era, asume el poder. El Código Procesal Penal es de 1992, en el tiempo de Serrano Elías, cuando se cambia el modelo inquisitivo por el modelo acusatorio. Y la ley del régimen penitenciario, ustedes pueden ver ahí la fecha 33-2006, del año 2006, muy alejado de estas 4 leyes. Entonces, ¿existirá coherencia sistemática entre estas normas? No, para nada. Unas responden a una visión militar, a otras a una visión civil, a otras a una visión de transición, a otras a una visión neoliberal. Entonces, este mismo amigo que ponía el ejemplo de que estas son las 4 patas que mantienen una mesa, y esa mesa pensemos que es el Estado de Guatemala, tiene una pata larga, una pata corta, una pata polillada, una pata de metal. Es decir, ¿quién se va a subir a esa mesa e intentar cambiar el foco? Nadie, porque se va a caer. Entonces, eso es uno de los pequeños, grandes problemas que tiene el Estado de Guatemala en relación a su normativa. Muy bien. Entonces, el próximo punto que tenemos ya es entrar a los temas propios del curso. Vamos a empezar con la evolución histórica del delito de estupro. Pero por la hora lo vamos a dejar acá. Esta quería yo que fuera lo que fue una parte muy introductoria de estos elementos que son importantes para que nosotros podamos conocer el ámbito de la criminología, el ámbito de la política criminal, el ámbito del sistema penal desde el punto de vista de los delitos. Así, esto nos va a permitir entender y comprender por qué algunos delitos que son graves y que en otros países son castigados y sancionados, aquí en Guatemala no se hacen. Y pasa por el hecho de aquellos delitos que puedan afectar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el tema de delitos de violencia sexual. Cuando yo estuve en el Tribunal de Femicidio, Violencia contra la Mujer y Delitos de Violencia Sexual, veíamos frecuentemente cómo niños, niñas, adolescentes son víctimas de este tipo de delitos, que muchas veces se queda dentro de las casas, no sale la denuncia por el mismo tabú que existe. Y porque evidentemente una situación de esas generaría un problema familiar, dentro del propio núcleo familiar, y muchos evidentemente evitan esta circunstancia que termina siendo muy incómoda. Pero vamos a iniciar entonces la otra semana con el delito de estupro. No es un delito vigente, pero ya les voy a comentar yo por qué ya no es un delito vigente y cómo ha sido de alguna manera compensado con otra normativa. Modificación al delito de violación, la propia ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer que tiene el delito de violencia sexual, pero ya lo vamos a ver despacio en esa oportunidad. Agradezco mucho la atención, agradezco mucho la participación, que es muy importante en este caso,
Ya para la próxima semana vamos a abordar este tema del estupro y les estaré dejando en primera tarea. Aquí ustedes pudieron ver en la guía didáctica, pues hay que hacer trabajos en casa para poder ir cumpliendo con la nota de la zona. Y en ese caso ya poder generar la nota completa para el curso. Les dejo en este momento los micrófonos. Si hay alguna duda, alguna consulta que me puedan indicar. Dudas, consultas, preguntas, reclamos o recriminaciones. No sé, también si alguien quiere hacer alguna recriminación, aquí la escuchamos. Bueno, si no es así, les agradezco también su comprensión por haberles comentado que hoy tenía que terminar a las 6:15, pero ya los próximos días, 6:45, vamos a estar finalizando, ¿sí? Ha sido un gusto estar con ustedes, un honor de verdad. Ya poco a poco nos vamos a ir conociendo un poco más. Les deseo una feliz noche y nos estamos saludando la próxima semana. Entre hoy y mañana les voy a subir esta presentación y el primer material para que ustedes también lo tengan a la mano y lo puedan estar leyendo. Ha sido un gusto, compañeros y compañeras. Les deseo una feliz noche. Muchas Gracias, doctor. doctor. Que pasen buena noche. Noches. Feliz noche, doctor. Igualmente, muchas gracias. Se cuidan.